Vamos a leer en el capítulo número 22. Es grato estar también con el pastor Reyes, con quien somos amigos desde hace varios tiempo, y su esposa, su amada esposa, que siempre nos reciben con mucho cariño y le mandan dulcitos a los niños. Los niños los quieren más por los dulces. Bien, Primera Samuel 22, dice la palabra del Señor: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a orar, hermanos. Nuevamente, amado Padre, queremos venir delante de ti. No sabemos muchas veces, como los discípulos, cómo orar, y necesitamos ser enseñados por ti. Señor, tenemos el compromiso de explicar tu palabra, y quisiéramos que nuestros labios pudiesen articular exacta y perfectamente lo que tú tienes para darle a esta iglesia. Pero sabemos que esto no se logra a menos que tu Espíritu Santo no nos asista en esta tarea. Por otro lado, entendemos que hay muchos distractivos en la mente de los oyentes, que hay muchas penas y preocupaciones que muchas veces no les dejan concentrarse en la palabra del Señor. Permite que en esta hora esos distractivos sean minimizados, de tal manera que tu palabra pueda ser relevante para el corazón de mis hermanos, y que ellos puedan apreciar la riqueza de la palabra de vida. Hemos tenido un hermoso devocional lleno de cánticos y de salmos y de himnos espirituales, Señor, y ellos nos han hablado. Ahora también permite que esta palabra pueda hablar a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace un tiempo estaba leyendo un artículo que decía que el país que controle los satélites y el país que desarrolle más armas autónomas será el país más poderoso del mundo. En la actualidad se cree que los ejércitos más poderosos del mundo están enumerados de la siguiente manera: Estados Unidos como el país número 1, Rusia como el país número 2, China como el país número 3, y por ahí viene Francia, Gran Bretaña, Corea del Sur, Turquía, no sé si ahora después del terremoto quede igual, Japón, entre ellos. Son los países que bélicamente están mejor preparados, que tienen los ejércitos más poderosos y que tienen la capacidad militar de poder llegar en poco tiempo hacia sus objetivos. Precisamente hoy vamos a hablar de un ejército para nada convencional. Definitivamente, cuando usted lee conmigo la palabra, puede entender que no era un ejército convencional, porque la Biblia nos da una lista de personas que se sumaron a este ejército. Y yo he querido pensar en el ejército de David cuando pienso en este pasaje de la Biblia. Ahora, a nosotros nos han fascinado las historias de David.
Recuerdo que mis hijos desde pequeños, desde los 3 años, ellos ya estaban haciendo las historias de David y ellos estaban lanzando la piedra, estaban venciendo al gigante, estaban queriendo usar alguna espada de plástico para quitar la cabeza del gigante. Muy apasionados con esta preciosa historia. Cuando David vence al gigante, Abner, el general del ejército de Saúl, lo trae para que formara parte del ejército del rey Saúl. Cuando venían llegando a la ciudad, las mujeres muy alegremente salieron y cantaron: Saúl ha matado 1000. Y Saúl se sintió muy contento con Saúl ha matado 1000. Sin embargo, cuando él escuchó la otra parte del canto, escuchó: y David a sus 10,000. Eso lo llenó de coraje, eso lo llenó de envidia, eso lo llenó de egoísmo, eso lo llenó de celos. Imagínense, hermanos, un hombre tan orgulloso como Saúl, que dijeran que David había matado 10,000 y que él solamente había matado a 1000. Desde ese día, un espíritu inmundo de parte de Dios tomó posesión de él. Y desde ese día, él fijó en su mente que debía de matar a David como fuera. Por supuesto, al principio lo fingió. Lo pone al mando de 1000 hombres. Y lo mandaba a ciertas expediciones que él sabía: de esa expedición David no vuelve. De esa batalla David no vuelve. Él buscó la manera de asegurarse la muerte de David, porque había algo diferente en David, que era el espíritu de Dios, mientras en él estaba el espíritu del enemigo. Imagínense, hermanos, el rey intenta matar al soldado más leal que tiene en su ejército, y no importó que también se comportara David, él siempre buscó la manera de matarlo. La Biblia nos relata por lo menos 3 ocasiones donde directamente con su propia mano él intentó matar a David, pero Dios no permitió que lo matara. Le tendió varias trampas, pero David no cayó en ninguna de ellas. Y al final David decidió que era tiempo de huir, porque su vida corría grande peligro. Su esposa Mical, y ustedes conocen la historia, han leído la Biblia, su esposa Mical le ayudó a escapar. Y se cree que David anduvo huyendo por un promedio más o menos por ahí, años más, años menos, unos 10 años huyendo. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado que huir en alguna ocasión. Yo recuerdo que cuando yo entré a mi 8º año, a mi 9º año, en el pueblo donde yo viajé de la capital para ahí, tenía la tradición de raparle el pelo a los nuevos. Y yo era nuevo, recién llegado, calientito de la capital. Y un día me atraparon ya hombres de 18, 17 años, 19 años, 20 años, porque en ese tiempo en la escuela había muchachos grandes. Y primero les metí un cuento, y cuando me soltaron me les escapé. Y yo no paré, yo no sé por cuánto tiempo. Y no me lograron atrapar. Pero huir es terrible. El corazón se acelera. Y yo no estaba huyendo por mi vida, estaba huyendo por mi pelo. No era gran cosa, ¿verdad?
Pero durante ese exilio, hermanos, David sufrió mucho. Pero durante ese exilio también su carácter fue formado. Porque durante ese exilio él aprendió a conocer a Dios más íntimamente, más profundamente, a depender de Dios. Su alma se apegó a su esperanza, que era Dios. Su alma se apegó a su Dios. Y durante ese exilio él escribió bastantes salmos que hoy nosotros cantamos y leemos en la palabra del Señor. Imagínense, hermanos, que de la noche a la mañana ese héroe nacional se convirtió en un prófugo del rey. Ese hombre tan honrado por el pueblo se convirtió en un prófugo del rey. Escuche las palabras del Salmo 142, que precisamente estando en el lugar del cual vamos a hablar hoy, él se encontraba en esa misma cueva y él dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu me angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Usted sabe cuántas veces nosotros hemos leído esos salmos y nos han llenado en un momento de angustia? Y mejor cuando nosotros conocemos cómo estaba el siervo de Dios, metido en una cueva. También escribió en esa cueva el Salmo 57, no lo voy a leer en esta ocasión. Pero el recorrido de David fue un recorrido en poco tiempo. Él tenía que moverse de un lugar para otro, de Rama. Después pasó por donde estaba Abimelech. Después llegó hasta donde era Goliat. Se fue hasta esconder hasta allá, hasta Gat. Imagínense. Ustedes se imaginan cómo le iban a recibir esos hombres. Y cuando él escuchó que dijeron: no es este de quien cantaban las mujeres que mató a los 10,000. Y entonces él escuchó y dijo: aquí estoy metido en problemas. Y empezó a botar espuma por la boca y empezó a andar ahí por las paredes y a hacer locuras. Y el rey dijo: bueno, solamente ya tengo suficientes locos por aquí para que me manden otro loco. David se vio apretado en ese momento, porque él pensó que no le iban a reconocer seguramente. Pero cuando vio que lo reconocieron, tuvo que fingir y luego tuvo que salir huyendo. No hallaba dónde meterse de David. Pero un día encontró la cueva de Adulam. Hermanos, ahí encontró ese refugio, en aquella cueva. Aquella cueva se encontraba a unos 32 kilómetros de Jerusalén. O sea que no estaba ni tan lejos ni estaba tan cerca. La palabra Adulam es importante porque significa refugio, significa reposo, significa lugar cerrado. Se dice que esta cueva tenía un lugar muy estrecho para entrar, de tal manera que David podía ponerse ahí en esa cueva y cualquiera que quisiera venir a sacarlo a él tenía que pelear personalmente con él. O sea que el enemigo podía venir en 10,000, pero se tenían que enfrentar con él uno a uno. Y entonces ahí decía: uno a uno, no hay problema. Y ahí estaba David en aquella cueva escondido. También aquella cueva estaba cerca de Belén. David corría peligro, su vida corría peligro, pero David también sabía que su familia corría peligro, porque Saúl estaba loco, porque Saúl estaba enfermo, porque Saúl estaba poseído.
Entonces su familia, dice la Biblia, que vino a él a la cueva. Pero también él fue para hablar con el rey del Moab y ubicó a su mamá y a su papá, porque no los podía meter en esa condición, en esa cueva, para huir. Y él protegió a su mamá y a su papá, él protegió a su familia. Algunos dicen probablemente encontraron familiares porque su bisabuela era moabita. Probablemente todavía tenían ahí tíos y primos. Pero la verdad es que David protegió a su familia. Y aquí está un principio importante que yo quiero que ustedes anoten, y yo quiero anotar en mi corazón. David tomó como prioridad la protección de su familia, dejándolos en un lugar seguro para ellos. Hermanos, la prioridad más importante de un líder es su familia. La prioridad más grande de un líder es su familia. El líder debe de cuidar y proteger a su familia. Y en este momento, cuando hablo de líder, me estoy refiriendo al hombre. Ahora, ¿quiénes forman el nuevo ejército de David? Hermanos, este era un ejército completamente peculiar, porque estaba formado por los descontentos, estaba formado por los fracasados, estaba formado por los desechados de su tiempo. Un muchacho entra para examinarse, para optar por el título de su carrera, y lo examina una terna. Muy emocionado, él sale muy contento que no le fue tan mal, contestó todas las preguntas. Y uno de la terna llama al siguiente alumno y le dice: si viene como fulano, no entre. Él iba tan contento, pero era mentira, era un juego. Le había ido bien en el examen. En esta cueva estaban los fracasados, en esta cueva estaban los desechados, en esta cueva estaban los desesperanzados. Vea cómo lo describe la Biblia. Dice los afligidos. La primera palabra que la Biblia usa es los afligidos. O sea, todas aquellas personas que se encontraban bajo alguna opresión. Yo no sé si en esta mañana, mientras yo estoy predicando la palabra del Señor, usted está afligido por algo. Aquellos que vivían en abatimiento, que vivían en tristeza. El término afligido es un adjetivo de lo siguiente: de gente afectada, de gente aquejada, de gente apenada, de gente doliente, de gente desconsolada, de gente atribulada, de gente inconsolable. Hermanos, el ejército de David era un ejército de gente rechazada. Yo creo que yo he contado anteriormente esta historia, pero cabe bien aquí. Terminé de estudiar mi cuarto año de primaria en una provincia de Guatemala. Yo estuve moviéndome mucho, tengo muchas historias. No me iba mal ahí en la escuela, gracias a Dios. Me iba muy bien. Y mi papá decide volver a la capital nuevamente. Y volvimos, llegué a quinto primaria por ahí. Y recuerdo que la maestra, yo no sé si nos hizo un examen. Yo recuerdo el detalle de ese día. Probablemente nos hizo un examen. Y después de hacer ese examen, ella dijo: aquí está el grupo A, aquí está el grupo B y aquí está el grupo C. Y empezó a llamar: grupo A, fulano y fulano. Y empezaron a sentarse todos los muchachos de ese lado, y ahí ella tenía el escritorio cerquita de ellos ahí. Grupo B, y llamó a ese grupo de muchachos. Y grupo C, ahí. Después vino con su discurso y dijo: el grupo A son los mejores. En ese grupo, el que no se faje, como quien dice, probablemente pase al grupo B. Y habló cosas muy maravillosas del grupo A. Después pasó al grupo B. El grupo B, ahí hay muchachos que hacen su tarea, pero a veces se descuidan. Muchos de allá van a cruzar para aquí, pero muchos de aquí van a cruzar para allá. Pero el grupo C, este grupo a mí ni me interesa. Este grupo, mire, todos los viejotes están ahí, ya unos hombres grandes. Yo tenía como 9 años, no sé, más por ahí más o menos, o quizá 10. Y todos los viejotes estaban ahí, los que habían perdido años, porque antes se perdían años. Alguien podía estar hasta de 18 años en tercero primaria, de 16, se salían ya por la vergüenza.
pero no lo pasaban a uno. Ahora los derechos humanos, Dios me guarde que no vaya a pasar un muchacho. Y si no, el papá llega con una pistola, porque el malo es el maestro y el alumno no, el mejor. Y precisamente yo me encontraba en el grupo C. Para estos no hay esperanza. Ya ustedes se imaginarán. Para la gente que no había esperanza, era un ejército de rechazados. Hermanos, entonces podemos decir que este era un grupo de personas en apuros, que se encontraban en desigualdad. Algunos de ellos sufrían por quizás las injusticias del reinado de Saúl. No estamos diciendo que esta gente que se había juntado con David, no estamos diciendo que era gente buena. No me malentiendan, no estamos diciendo que era gente buena. Era gente desesperanzada, era gente desconsolada. Eran personas descontentas con el rey, con el régimen. Quizás algunos estaban sufriendo por el mal carácter de Saúl, y quizás algunos otros eran delincuentes que estaban al margen de la ley. Mire el segundo apelativo o adjetivo: los endeudados. No solamente los afligidos, sino que ahora llegaron los endeudados. Yo me imagino a David parado en la puerta y le decía: dame tu currículum vitae, tu hoja de vida. Oh, yo me metí a una deuda, me prestaron un dinero por ahí y no lo pude pagar. Sabe que los intereses estaban muy altos, me lo prestaron a un interés muy alto. Me saqué mi cosecha, pero no me fue bien. Los impuestos del rey están demasiado altos. Hemos trabajado desde que amanece hasta que anochece y no hemos podido salir adelante. Y ahora entonces no solamente me están agarrando a mí de esclavo, sino que también se quieren llevar a mi esposa y a mis hijos. Y yo mejor decidí darme a la fuga. Y David dice: bueno, venga, usted califica para estar aquí conmigo. Estamos en lo mismo, estamos en la fuga nosotros también. Hermanos, nosotros de igual manera sabemos que el pecado nos ha hecho deudores y que la deuda que nosotros tenemos delante de Dios es impagable. Nosotros no podemos pagarla. Tenemos una deuda tan grande con Dios y estamos aquí porque hemos creído que Jesucristo pagó la deuda, ¿verdad que sí? Y que gracias a Él podemos presentarnos un día delante del Señor con la deuda pagable. Estos hombres buscaron refugio al lado de David porque estaban endeudados. Y el grupo número 3 era un grupo de amargados de espíritu. Yo no quería estar cerca de esa gente. A mí la gente amargada a mí me molesta realmente. A veces yo he tenido compañeros en mi trabajo que todo es amargura, 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 amargura. Y déjame quitarme de aquí porque con la gente amargada, estos amargados de espíritu, puede ser que eran amargados por culpa de ellos o por algún complejo. Quizá alguien le dijo orejón desde chiquito, qué sé yo, narizón, qué sé yo, hermanos. Hay muchas heridas que se ocasionan durante la niñez y muchas veces son ocasionadas por aquellos que están supuestos a proteger, y a veces sin mala intención, pero eran personas amargadas. Y uno se encuentra con cada clase de gente, mucha gente amargada, y de hecho no debemos de rechazarlos. Tenemos que estar cerca de ellos. Que Dios nos ayude para estar cerca de ellos, para poderles ayudar, para poderles servir. Quizá había pasado por algún evento traumático, quizá algún sinsabor, quizá la pérdida de un familiar, quizá un evento desastroso, como Mefiboset cuando era niño, que lo dejaron caer y lo dejaron lisiado de las piernas. Alguien dijo que la amargura es el pecado más fácil de justificar, pero el más difícil de diagnosticar. Muchas veces nosotros estamos aquí, pero estamos amargados. Así que estos hombres eran descontentos
por X o por Y motivo. Pero David lo recibió a todos. Así que de la misma manera como David recibe las almas en problemas, Jesús también nos recibió a nosotros, porque Jesús dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, en San Mateo 11:28. Pero David no solamente lo recibe, hermanos, a mí me llama la atención que David no solamente lo recibe, sino que los pone como parte de su ejército. Y no solamente los pone como parte de su ejército, sino que los saca a pelear. Alguien dijo: los que reinarán con él deben estar dispuestos a sufrir con él. Aquellos 400 hombres que estuvieron con él en aquella cueva, hermanos, no eran cualquier cosa. Muchas veces ellos decían a David: solamente danos la orden y no le daré 2 golpes. Imagínense, danos la orden que no le vamos a dar 2 golpes. O sea que esos se hicieron aguerridos soldados, poderosos y valientes soldados en la mano de un gran general que era David. Porque David sabía trabajar con el material que tenía, con hombres comunes y corrientes. Vuelvo y repito, David, hermanos, los convierte, los transforma en su ejército y llegan a ser muy valiosos en las manos de David. Porque en los primeros días cualquiera decía: oh no, yo soy parte del ejército de David. La gente se podía reír. Pero después de unos añitos alguien decía: mira, yo soy parte del ejército de David. Entonces la cosa ya era seria. El gran conquistador sometió a todos los pueblos. David fue poderoso en batalla. Dios lo usó con grandes proezas y grandes maravillas. Yo quiero mencionar algunos de ellos que están en la Biblia. Yo me los imagino. Dice que el primero de ellos se llamaba José Baseb. Este era principal de los capitanes. Este hombre un día, en una sola batalla, mató a 800 hombres. Imagínense, aquel que había venido endeudado, afligido, amargado de espíritu, que creía que no valía nada, ahora en las manos de David era un guerrero poderoso. El segundo, Eleazar, hijo de Dodo. Este era uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla. Dice que los hombres de Israel se habían alejado y este se quedó ahí parado, firme en su posición, e hirió a los filisteos y los venció. Todo el pueblo que había salido huyendo volvió solamente para recoger el oro y las espadas y el botín. Imagínense, hermanos, en las manos de David los convirtió en grandes soldados. El tercero era Sama, Ararita. Dice que los filisteos se habían reunido en Lehi para pelear de igual manera, y ahí había un campo de lentejas. Y ahí aquel hombre se paró y peleó y desafió. Se quedó ahí para desafiar al ejército que venía. Y ese día Jehová dio una gran victoria. Es más, el segundo de ellos dice que la espada se le quedó pegada a la mano. ¿Alguna vez se les ha pegado a ustedes las manos algún artículo con crazy glue? Mis hijos se pueden reír porque a mí a cada rato me pasa eso. Y yo duro un rato ahí bajo el agua viendo a ver cómo despego ese asunto. Siempre estoy reparando algo y siempre meto la pata. Pero ese día aquel hombre se quedó con la espada en la mano pegada por la valentía con la que había peleado y porque no había abierto su puño para derrotar a los enemigos de Jehová. También la historia nos cuenta que un día David necesitó agua, tuvo sed, deseó agua del pozo. No era porque no tuviese agua, sino que él deseó agua de su pueblo, de aquel pozo con que él creció bebiendo agua, como aquellos chicharrones que usted comía en su pueblo, aquellos tamales, aquellos
guandules. Y estos 3 valientes fueron, y todo el ejército de los filisteos estaba rodeando la ciudad de Belén, pero estos, arriesgando su vida, se metieron ahí para traerle aquel jarro de agua. Mira, aquí está tu jarro de agua. Hermano, usted se puede imaginar a esos hombres. Y David no quiso beberse el agua. David dijo: no, esta es la vida de estos hombres, y la derramó como ofrenda para Jehová. David también valoraba a sus soldados. Eso está en 2 Samuel capítulo 23 versículo 8 al 17. Léase. Esa es una de las partes de mi Biblia que, wow, yo disfruto mucho leyendo eso. Fíjese que hace algunos años yo estaba visitando el zoológico de Boston, el Franklin, y estábamos viendo a los animales, y de repente llegamos al león. Y cuando llegamos al león, mi tercer hijo, que se llama Gabriel, en ese tiempo tenía como 5 años, y me dijo: papi, yo me quiero meter a la jaula del león. Quería pelear con el león. Quería que lo soltaran en la jaula del león, quería pelear. Y eso me hace pensar a mí en Benaía, que un día se encontró con 2 leones en el camino y los mató como que fueran nada. Un día que estaba como hoy nevando, allá en el fondo de un foso había un león, y él bajó como por diversión y mató a aquel león. Se encontró con un filisteo que venía con una lanza de hierro para matarlo, y él agarró un palo, como quien dice: oh, tú vienes contra mí, mira, tú vienes con una lanza de hierro, pero déjame agarrar este palo que yo te voy a resolver. Y le quitó la lanza y lo mató con la propia lanza. Así fueron aquellos hombres que vinieron endeudados a David. En las manos de David llegaron a ser poderosos en batalla. Hermanos, ¿qué es lo que yo quiero significar con esto? Que estos hombres, cuando eran niños, que estos hombres cuando eran jóvenes, quizás no eran tan valerosos. Quizás de algunos de ellos les tenían miedos a las hormigas y a las arañas, y gritaban: papá, papá, una hormiga, papá, papá, una araña, ven, quítamela de aquí. Como muchos de nosotros. Fueron golpeados, fueron abusados, fueron dañados, pero un día se pusieron en las manos de un gran general, y ese gran general los convirtió en hombres valientes para la gloria de Dios. Nosotros también nos hemos puesto en las manos de un gran general, y ese general nos hace valientes para poder enfrentar los retos que tiene la vida. Mire, cuando yo leo el Evangelio de Marcos, yo veo, no sé si es Marcos o Juan, ahora ya me confundí, pero yo veo un hombre que seguía a Jesús cubierto con una sábana un día por ahí, y cuando atraparon a Jesús, parece que también le quisieron meter mano a él, y él se fue desnudo, dejó la sábana. Imagínense qué valientes los que tenía Jesús. Jesús un día pone sus ojos hacia Jerusalén y le dice a sus discípulos: ahora vamos a Jerusalén, pronto yo voy a ser entregado en manos de pecadores. Y empezó a decirle lo que les iba a pasar, muy entristecido, muy angustiado Jesús. Y cuando Jesús termina la historia, ellos se adelantan un poquito y dice, empieza uno y le dice al otro: y tú te imaginas cuando el Señor levante su reino aquí en la tierra, ¿cuál será tu posición? ¿Quién va a ser el más grande aquí? ¿Quién va a ser el más importante? Imagínense, hermanos, Jesús pensando en ir a morir a la cruz, y ellos pensando en posiciones. ¿Quién va a ser el mejor? ¿Qué clase de ruines tenía Jesús como discípulos? Iba una vez con 2 hermanos de ellos, y ustedes recuerdan esta historia, y los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, y ellos sabían que estaban con Jesús, estos 2 discípulos, Jacobo y Juan, y le dicen: Señor, podemos ordenar fuego del cielo como hizo Elías para que caiga fuego y consuma esta ciudad impía. Qué corazón el que tenían, ¿verdad? Tan bondadoso. Hermano, no era así nuestro propio corazón. Muchos de nosotros, cuando nos pedían ayuda para ayudar a alguien, decíamos que yo voy a dar $1 para ayudar a alguien que tanto me ha costado a mí ganar. Pero ahora usted sabe que todo lo que usted tiene es del Señor, y no le importa poder ayudar a quien sea, si esa persona necesita, porque ya su corazón fue transformado por el poder de Dios.
Hermanos, y la lista sigue y sigue de estos hombres comunes y corrientes, estos galileos que no tenían mucha preparación rabínica. Pero cuando se pusieron en las manos de aquel gran general, cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos, hermanos, de repente empezaron a burlarse allá después del Pentecostés y dijeron: están llenos de mosto, están borrachos. Y entonces se levantó Pedro y dice: no, momento, nosotros no estamos borrachos, nadie aquí está borracho, son las 9 de la mañana. ¿Cómo es posible que vamos a estar borrachos? Y él empieza a predicar la palabra del Señor con denuedo. Él empieza a predicar la palabra de Dios con autoridad. Él empieza a predicar la palabra de Dios con poder. Y él les dice: aquel que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Después fueron a adorar al templo de la Hermosa. Había un cojo, Dios permitió que con su poder lo sanaron. Nuevamente los llevaron para ser interrogados y le dijeron: ya basta de que hablen en ese nombre. Y entonces Pedro vuelve a dar un tremendo discurso. Es majestuoso ahí en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Capítulo 2, capítulo 3, hay dos tremendos discursos ahí. Y Pedro le dice: ustedes negaron al justo y pidieron que soltaran en su lugar a un homicida. Hermano, le está hablando a los líderes religiosos: mire, ustedes, estos hombres que hace poco eran unos cobardes, ahora son unos valientes en la mano del Señor. Hablaban con tal autoridad que los líderes religiosos estaban confundidos. Hablaban con gran autoridad que ellos no podían reconocer. Decía: pero estos eran los que estaban con Jesús, pero ¿qué pasó? Recibieron amenazas, recibieron cárceles, recibieron azotes, y lo que hacía es que salían gozosos de padecer por causa del evangelio. ¿Quién puede contra esta clase de ejército? Dígame. Vea lo que dice Hechos 5, 41 y 42. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Alguien dijo que los valientes no se forman en los palacios, sino que se forman en las cuevas, se forman en las peñas, se forman en los desiertos. Lo que quiero decir es que se forman en los momentos de crisis, porque ahí en los momentos de crisis es que aprendemos a conocer más al Señor. Todos estos hombres estuvieron con David en una escuela de formación de carácter, porque Dios permitió que así fuera. Yo no sé si tú estás pasando por alguna prueba, pero seguramente Dios te está preparando para algún servicio especial que Él quiere poner en tus manos. Y seguramente esa prueba va a redundar para la gloria de Dios. Cuando lleguemos al final diremos: Dios usó esa prueba para la gloria de Dios. Usted tiene un capitán que ya pagó su deuda. Usted tiene un capitán que ya sanó sus heridas. Usted tiene un capitán que ya llenó de gozo su corazón. Un comentarista dice: tú no debes de ser nada, Jesús lo será todo por ti. Nosotros venimos al Señor tal como somos. Hermanos, una de las primeras cosas que nosotros nos damos cuenta cuando Dios regenera nuestra alma, y ahí se puede ver la regeneración. Cuando Dios regenera nuestra alma, Dios abre nuestros ojos espirituales a la vida. Y lo primero que nosotros vemos es que somos pecadores, que estamos endeudados hasta los tobillos. Nos damos cuenta de nuestros pecados, nos damos cuenta que no tenemos mérito alguno, nos damos cuenta que necesitamos a Cristo. Nos damos cuenta que necesitamos un pastor que pastoree nuestras almas, un pastor que sea nuestro guía en este camino de la vida, porque nosotros no podemos solos. Así que en las manos de Jesús nosotros también llegamos a ser los valientes del ejército de Jesús. ¿Verdad que es precioso leer esas historias? Pero es más precioso lo que Dios está haciendo en tu vida para hacerte un valiente en las manos de Jesús.
Quiero que me pongan atención porque aquí quiero hablar más personalmente, más individualmente. Hoy en día nosotros también necesitamos hombres, y voy a ir primeramente a los hombres, valientes, que renuncien a una vida de autocomplacencia, que renuncien a una vida de lujuria, que renuncien a una vida de libertinaje, que renuncien a una vida de comodidad, que renuncien a una vida de flojera espiritual, que se encarguen de cumplir la tarea más grande que Dios les ha dado. Y fíjense que la tarea más grande que Dios les ha dado a los hombres que ya están casados es amar a sus esposas. La tarea más grande que Dios nos ha dado a nosotros los casados es amar a nuestras esposas. Esa es la tarea más grande. Ahora, ¿tú estás cumpliendo con esa tarea? Ahora viene la segunda parte. ¿Cómo debemos de amar a nuestras esposas? Y ahí es que la cosa se pone dura. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. O sea que si ahora mismo entra alguien con un arma y va a dispararle a tu familia, a tu esposa, eso es lo que quiere decir en ese momento. Tú tienes que brincar y ponerte al frente y poner el pecho y estar dispuesto a morir por ella. Pero a veces ni siquiera queremos sacar la basura en nuestra casa, ¿verdad? Qué bonito, qué romántico se oye eso, ¿verdad? A veces no queremos apagar la televisión porque estamos viendo el juego de pelota, muchacha. ¿Cómo que vamos a perder ese juego de pelota? Quítate del medio, después hablamos. Y entonces sí, yo estoy dispuesto a morir por ti. La tarea, hermanos, es que cuidemos la viña que Dios nos ha dado. Porque esa es la tarea más grande que Dios nos ha dado, nuestra esposa y nuestros hijos. Que los amemos, que los instruyamos en la palabra del Señor, que seamos los sacerdotes en nuestra casa. ¿Se ha sentado usted a enseñarle a su esposa las doctrinas bíblicas y a sus hijos? No, muchas veces decimos no, que ella vaya los viernes a recibir la doctrina. Que amemos a nuestros hijos de tal manera que renunciemos a estos deleites temporales, que renunciemos a perder el tiempo en cualquier trivialidad que nos ofrece la vida, que tomemos en serio la tarea de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. La tarea más grande para el hombre es su familia, la tarea número uno. Yo amo a Dios con todo mi corazón, qué bueno, pero empieza amando a tu esposa para demostrarlo. Y las mujeres, que respeten y obedezcan a sus maridos. ¿Están haciéndolo ustedes, esposas? A los solteros el llamado es a entregarse por completo a Cristo. No tienen que preocuparse por una esposa ni por un esposo por ahora. Cuando llegue ese momento se preocupan, ¿verdad? Ahora entréguense a servir al Señor con todo lo que tengan, para que puedan vivir para la gloria de Dios. Es momento que nosotros digamos basta ya, que nuestros hijos sean instruidos por el sistema del mundo. Basta ya que nuestros hijos sean instruidos por estructuras paganas, liberales y progresistas que nos quieren enseñar cómo educar a nuestros hijos. No, tú tienes que decir no. Yo soy el que le voy a instruir a mis hijos. Yo soy que les voy a hablar de todos los temas de la vida que ellos necesitan saber. Soy yo. Ni siquiera el maestro de escuela dominical. La iglesia hace mucho, pero la responsabilidad es tuya, papá, mamá, la responsabilidad es tuya. Piensa en un tema que tus hijos necesitan saber. ¿Ya lo pensaste? ¿Quién crees tú que se lo tiene que enseñar? Eres tú que se los tiene que enseñar. A los hombres, nosotros tenemos que enseñarle a ser hombres, al trabajo con las manos, al trabajo fuerte,
A las mujeres, mamá, les tiene que enseñar al trabajo en casa, al trabajo en la cocina. Esto no es denigrante. Porque Dios no nos dará por inocentes. Un día Dios llamará a los papás de esta iglesia y les dirá: no te pongas atrás, no, ponte al frente ahí. No, pero la más fiel era mi esposa. Deja que ella vaya adelante porque ella nos representa. No. Cuando recientemente yo le estaba diciendo a un hermano de la iglesia, cuando Adán pecó, mejor dicho, cuando Eva pecó, primero, ¿a quién llamó Dios? A Adán. Ni siquiera le preguntó por Eva, ¿verdad? Cuando los hijos de Elí pecaron, ¿a quién le llegó la palabra de parte de Dios? ¿A los hijos? No, a Elí. O sea, a ti y a mí nos van a poner, no porque en la casa del jefe soy yo, no. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos y tenemos que cumplirla. No se trata que nosotros somos los jefes, somos los servidores por amor a Cristo. Somos nosotros los que tenemos que instruir a nuestros hijos. Somos nosotros los responsables de lo que nuestros hijos comen, de lo que nuestros hijos visten, de lo que nuestros hijos escuchan. No que esa muchacha mira lo que se quiere poner. ¿Cómo que esa muchacha mira lo que se quiere poner? No, que lo único que él come son papitas fritas. ¿Cómo va a ser? De que lo que nuestros hijos visten, de lo que nuestros hijos escuchan, de lo que nuestros hijos ven. Olvidémonos del pastor, olvidémonos del maestro, que ya hacen su trabajo. Es nuestra responsabilidad como papá y mamá. Necesitamos hombres que por el poder del evangelio lleguen a ser valientes, que renuncien a toda clase de impiedad, que se pongan en las manos de Dios y permitan que Dios los haga los hombres que necesitan ser, los valientes en las manos de Jesús. Yo quiero ser un valiente y me quiero poner en las manos de Jesús para que Él me diga cómo debo amar a mi esposa y cómo debo de criar a mis hijos. Yo muchas veces no sé cómo hacerlo. Necesitamos hombres que digan basta ya y se vengan a refugiar en la cueva de Adulam para pedirle a Jesús: hazme un valiente. Quiero renunciar a mi comodidad por amor a esta viña que tú me has dado, que es mi esposa y que son mis hijos. Porque si no, un día le diremos al Señor: Señor, la viña que me diste que guardase, yo no la guardé. Necesitamos hombres que estén dispuestos a dar su vida por Jesucristo mientras cumplen el ministerio más importante, que es la familia. Ahora quiero que regresen al principio de la historia. David se preocupó por su familia y los puso en un lugar seguro antes de ir a la batalla. Los líderes piensan primero en sus familias. Yo espero en Dios que tú estés pensando en tu esposa y en tus hijos, y que asumas esa responsabilidad que tienes. Y si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda, que el Señor te va a ayudar. Debo terminar, hermanos, diciendo esta simple frase: que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Dios les bendiga, hermanos.